Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. Transacción exitosa. Inserte tarjeta. El podcast donde la economía cuenta. Incoming transaction. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. ¿Cómo les ha ido últimamente, en las últimas semanas, con la energía eléctrica? ¿Han tenido suficiente energía eléctrica? Normalmente quienes escuchan este podcast, pues somos personas físicas, más que empresas, pero yo he escuchado últimamente que las empresas empiezan a tener algunos temas en el sentido de que la energía eléctrica que reciben no está siendo de la calidad que necesitan, y esto quiere decir que pueden tener un impacto en su maquinaria, un impacto que les sale caro, que les cuesta, pero además vemos un tema de requerimientos climáticos o de requerimientos energéticos distintos a los que quizás se tenían hace 5 años o 6 o 4. Y para eso me interesa hoy platicar con Gonzalo Monroy, que ya lo extrañábamos en Peras y Manzanas. Gonzalo es un expertazo en estos temas, 20 años de experiencia en el sector energético mexicano, le sabe a todo lo que tenga que ver con ello: regulación, legislación, logística, desarrollo, operación de proyectos, hasta análisis económico de riesgos hace sobre este tema. Gonzalo, me da muchísimo gusto tenerte una vez más en Peras y Manzanas. Al contrario, Valeria, qué gusto platicar contigo, siempre un gusto. A ver, cuéntame de la capacidad de generación. ¿Cómo ha cambiado? Porque la capacidad de generación, pensémosla como la parte de la oferta. Nosotros es mucho más fácil, creo yo, entender la parte de la demanda. Cuando somos consumidores es más fácil entender la demanda porque pues llegamos a la casa, prendemos la luz, o vamos a un hotel y prendemos el aire acondicionado. O sea, tenemos esa relación de agentes que demandamos energía eléctrica, demandamos muchas cosas y una de ellas es energía eléctrica y luego la pagamos con nuestro recibo de luz. Pero también hay que hablar de la oferta, y esa oferta es la capacidad de generación. Y si la demanda crece más rápido por arriba de la oferta, pues vamos a empezar a tener algún problema. Y yo no sé, y de verdad no lo tengo claro, no sé si eso es lo que está sucediendo, no sé si estos temas que se están viviendo recientemente en el mercado eléctrico tienen que ver con la capacidad de generación, con la oferta, o no. Y para eso, Gonzalo, me gustaría que nos explicaras qué está pasando. Olvídate de la demanda, de la capacidad de generación, de la oferta. Claro que sí, mira, de hecho yo te diría que son 3 aspectos que conforman la oferta, porque detrás de que ese electrón llegue y podemos prender las luces en nuestras casas o prender la televisión o incluso poder cargar nuestros celulares a la computadora, detrás hay toda una cadena. Y en esa cadena, como muy bien dices, están las plantas de generación que están distribuidas en toda la República, y obviamente para llevar esa energía hasta nuestros hogares, pues obviamente usamos las grandes líneas de transmisión que son las que vemos en las carreteras, hasta llegar a las subestaciones, después los transformadores, que ahora con las lluvias o falta de ellas también se empiezan a volar, y eventualmente es la que llega a nuestras casas. Serían esos 3 grandes aspectos. Y en los 3, por desgracia, Valeria, tenemos grandes faltantes. Aquí yo creo que vale la pena hacer un brevísimo recuento de cómo llegamos a 2024, sobre todo ya como un cierre de caja quizá de la administración del presidente López Obrador. Quizá una de sus primeras acciones que hizo en el tema eléctrico fue cancelar las subastas de largo plazo, que es la forma en que se preveía que se iba a seguir incorporando nueva energía eléctrica a nuestro sistema eléctrico. Obviamente también como estaba esta duda, esta suspicacia de que todo lo que se había hecho mal antes estaba mal, también se cancelan obras, por ejemplo, de transmisión, grandes obras, principalmente 2. Una que iba a traer o iba a llevar la energía producida en la parte de Oaxaca, la parte de la venta, y traerla justamente hacia el centro del país. Y la otra era interlazar finalmente
al resto a Sonora con Baja California, que es todavía un sistema aislado. Se cancela todo esto y empieza todo lo que vimos que desembocó en muchas cosas. Vimos primero algunas medidas administrativas que fueron tiradas por la Corte, la famosa política de confiabilidad y el acuerdo del SENACE, que palabras más, palabras menos, lo que hacía era poner muchísimos obstáculos a la interconexión de proyectos privados, principalmente de energía renovable. Obviamente esto se desencadenó primero en suspensiones, después en amparos, hasta que en febrero de 2021 se cancela, la Corte declara inconstitucionales dichas medidas administrativas. Muy curioso, y eso lo recuerdo con bastante claridad, típicamente esas resoluciones de la Corte salen los viernes y esta vez no pasó un viernes y nos esperaron hasta el lunes para publicarlo. Y tú dirás, bueno, no pasaría nada, excepto que el sábado, 2 días antes de que se hiciera esta publicación o un día después de lo acostumbrado, el presidente López Obrador manda una iniciativa de ley para cambiar precisamente los términos de la ley eléctrica que estaba incumpliendo. Esto mucha gente se acordará porque es cuando se habla de el famoso no le cambien ni una coma. Ahí estábamos hablando post pandemia y simplemente se lanzó esta iniciativa y efectivamente se aprobó sin cambiarle una coma. Se hizo toda la parte del Parlamento abierto, se invitó a muchas personas, se hizo todo el show, pero eventualmente no se le cambió una sola coma y termina siendo aprobado. Es eventualmente lo que se manda a una controversia constitucional que eventualmente se alcanza o no se alcanzan, mejor dicho, los votos para declarar inconstitucional, pero con todos, absolutamente todos los argumentos para poderlo tirar eventualmente en 2023 a través de amparos. Estos amparos, curiosamente, querida Valeria, y perdón por toda esta explicación, también explica el por qué el presidente López Obrador quiere reformar al Poder Judicial. Una de sus medidas que está metiendo por ahí es que los amparos no tengan efectos generales. ¿Eso cómo se relaciona con la parte eléctrica? Pues bueno, una de sus características que ponía es que GCFE iba a poder generar al 100% de su capacidad en todos los días, en todo momento, sus plantas termoeléctricas de combustóleo, obviamente con grandes emisiones contaminantes. Y obviamente esas emisiones son contrarias o están, digamos que respaldadas o estaban en contrapuestas con el artículo 4 constitucional, un medio ambiente sano y limpio. Y a través de los derechos humanos se cancela precisamente todas estas medidas. Todo este recuento, Valeria, simplemente para decirte una cosa. Tenemos la infraestructura de 2019 con una demanda que ha crecido 2% al año, lo cual nos pondría con una demanda en 2024 con infraestructura de 2019. Ahora, no teníamos capacidad, no teníamos capacidad de sobra en 2019 porque pues de repente puedes tener más oferta que demanda y en ese sentido, me van a regañar, una cantidad ofrecida mayor que una cantidad demandada y pues en ese sentido pues te sobraría, entre comillas, energía para tener una reserva por si se incrementa la cantidad demandada. ¿Eso no está sucediendo o no sucedió? Porque me dices, la demanda creció 2 puntos tantos. Bueno, sí, pero ¿y la capacidad de generación no creció al mismo ritmo? Qué bueno que hablamos de eso. Y ahí vale la pena que hablemos incluso ahora desde el punto, todo lo que te platiqué, ahora vamos a verlo desde el punto cronológico. Estamos en 2019 y sí, tenemos un margen de generación o un margen de reserva de poco más de un 25%, lo cual significa que la demanda está poco más de 25% abajo de la oferta total de generación eléctrica. Es un margen bastante saludable. En su momento, la que era secretaria Rocío Nale hablaba de que no, es que esa es la demostración de que tenemos ahí plantas paradas y estamos pagando. Muchas de esas plantas paradas, sí, efectivamente, eran las plantas de CFE, precisamente por ser las plantas más caras y más contaminantes. Ahora, entramos en 2020 y es el año de la pandemia. Se nos desploma absolutamente todo. Y también dentro de las cosas que se caen es precisamente la demanda eléctrica. Se nos cae a casi un otro 20% para tener un combinado de poco más de 30% de margen de reserva. Obviamente CFE no tiene ninguna presión, ninguna urgencia de seguir invirtiendo en el sistema eléctrico, ni en las líneas de transmisión, ni en la distribución, mucho menos en capacidad de generación. Están sobrados. ¿Pero qué crees? Viene 2021 y es el año del rebote. Y entonces todos los que estábamos haciendo home office regresamos a las oficinas, las industrias regresan a producir grande. Está el Inflation Reduction Act de Biden y también hay un impulso muy grande para exportar y la demanda eléctrica se nos sube prácticamente un 8 a 10% en un solo año. Y de pronto tu margen de reserva que tenías muy saludable, pues empiezas a estar totalmente apretado.
¿Qué ocurre? Ya llegamos a 2022 y la demanda sigue creciendo un 2%. Y de nuevo, lo único que tienes hecho, la única construcción nueva, es la planta o la primera fase de la planta solar allá en Puerto Peñasco. Obviamente estás prácticamente con la 2019. CFE empieza literalmente a otorgar 6 contratos para construcción de plantas, básicamente de emergencia. El gran problema es de que 3 de esas 6 plantas van a estar listas hasta septiembre de 2024. Esta es la razón por la cual quedamos muy vulnerables, Valeria, con respecto a que un incremento de la demanda, puede ser a lo mejor por una ola de calor, nos lleve precisamente a un mayor uso sobre todo de la parte de refrigeración, uso de ventiladores, aires acondicionados, y obviamente nos lleva a estos apagones, por desgracia. Ahora, la demanda no va a ser más que crecer, ¿no? Porque si estamos hablando de una industrialización cada vez mayor, de agregar valor, de procesos más sofisticados de producción, pues no suena por el momento a que podamos hacer eso sin una mayor capacidad de generación, ¿no? Efectivamente, y aquí es donde entramos a este tema tan complicado porque no tenemos suficiente generación o no estamos invirtiendo al ritmo que debimos haber hecho. Una de las cosas que se detuvieron ahí fue la interconexión, decía, de cerca de 1,000 megawatts de plantas renovables. Estas plantas que algunas estuvieron peleando los litigios ante la ley eléctrica, que los tenemos ahí detenidos, listos para interconectarse. Sin embargo, y aquí es donde hay que hablar de muchas partes perversas, Valeria. La más importante es que CFE utiliza sus 2 monopolios en la transmisión y distribución para decir que no tiene suficiente capacidad y que no puede interconectar a los nuevos proyectos, a pesar de que sí la tiene, de forma real sí la tiene. Vemos a un regulador extremadamente débil, pero yo te diría capturado, sometido, por un lado por Pemex y por el otro de la CFE, donde no le cuestionan absolutamente nada y de facto se empieza a inhibir este crecimiento simplemente para darle paso a CFE. Pero CFE, por como te platicaba, pues había confiado y no había invertido en absolutamente nada. Estaba muy contento haciendo esto. Ahora, de todo esto, CFE no es totalmente ajeno, porque en muchas cosas que debió haber invertido, y vamos a hacer un brevísimo recuento incluso de los apagones, tiene que ver con que CFE, el mundo se le vino encima. Se le vino encima, por ejemplo, en 2019, cuando al haber cancelado estas líneas de interconexión, significa de que por los calores, las penínsulas de Yucatán y Baja California habían tenido apagones y supimos que iba a venir con meses de anticipación. Cuando viene la parte de la pandemia, bueno, se cayó la demanda, todo está normal y tranquilo, pero en el 21 ocurren 2 fenómenos, uno en febrero y otro en diciembre. En febrero viene la tormenta invernal Uri, que prácticamente congeló buena parte de Norteamérica. Es cuando se habló de que Texas estaba congelado y los precios del gas natural se disparan prácticamente de $3.50 a más de 150 el millón de BTU, la unidad del gas natural. Obviamente CFE en esos 5 días, porque fue Martin Luther King Weekend, termina perdiendo más de $2.500 millones en tan solo 5 días por razones de comercialización. Obviamente fue cuando CFE no compra el gas natural y al no tener un almacenamiento estratégico, perdemos prácticamente todos los estados del norte, desde Tamaulipas hasta Chihuahua, se quedaron sin electricidad por 5 días. Vámonos ahora a diciembre de 2021 y tenemos los apagones cuando se habló de esa famosa quema de pastizales, que no es otra cosa más que una falla en la transmisión. Y para proteger el sistema eléctrico y que no reventaran nuestras líneas de transmisión, empieza un efecto dominó que abarcó desde Sonora hasta Chetumal en términos de tener a más de 22 estados de la República con apagones de forma recurrente. Un día, para colmo, 21 de diciembre, Día de los Inocentes. Todo esto, Valeria, porque trato de decirte de que también tenemos problemas endógenos, que es la parte de la generación, y exógenos, que es la exposición al cambio climático. Y los últimos que hemos visto en estas olas de calor, la gente quizá ahorita ya con estos aguaceros que están cayendo en varias partes de la República, quizás se le olvida de que tuvimos casi 8 meses de una sequía bastante extrema. No, que no obviamente se nos olvide, era tremendo. Efectivamente, y la gran producción que traíamos de nuestras hidroeléctricas, pues está prácticamente a 1/3 histórico. Típicamente en México 10% de nuestra energía viene de las hidroeléctricas. Esta vez teníamos poco menos de 4%, salvo las que están en Chiapas y Tabasco, que siempre están en muy buenos niveles, con buenas cuencas hidrológicas. El resto del país la estaba pasando bastante severo. Ahora, esto que comentábamos al principio, Gonzalo, hoy las empresas no solo necesitan
energía y no solo necesitan energía eléctrica, sino que necesitan que esta provenga de ciertas fuentes, que sea energía de cierto tipo. O sea, ya no es, pues a mí con que me den la energía, con que yo prenda la máquina, me da igual. Muchas de estas empresas, en particular las grandes empresas, las grandes transnacionales, tienen requisitos de dónde viene específicamente su energía como mecanismo para procurar pues una transición más suave hacia el cambio climático, de procurar ir cambiando los modelos que tenemos de generación de energía. ¿Qué ha pasado en ese sentido en México, Gonzalo? Yo sé que el mundo se mueve a diferentes velocidades, sé que unos países van más adelante que otros. ¿Qué está pasando en México en ese sentido? Qué bueno que hablamos de eso, porque muchas de las empresas, como tú dices, están justamente teniendo requerimientos de energía bajos en emisiones de carbono o de carbono equivalente. Y por eso han preferido tener energía solar y eólica o de fuentes renovables. En el caso mexicano hay que entenderlo como una gran alberca. Tenemos justamente diferentes partes de generación, diferentes fuentes o tecnologías, y hay que pensar eso como mangueras, diferentes mangueras. Pero cuando entra el sistema interconectado, las líneas de transmisión, es imposible distinguir un electrón de otro. Por eso cuando de pronto llega un Amazon o llega un Tesla y va y le pide a la CFE Energía que le garantice que sea energía renovable, CFE está imposibilitado de poder asegurar que el electrón viene directamente de esas plantas. Obviamente esto los haría incumplir sus metas justamente con sus shareholders, con sus accionistas, con sus otros interesados, incluso con sus reguladores. Y eso obviamente les quita el acceso a un financiamiento que es mucho más atractivo que para formas convencionales de energía. Como muy bien apuntas, la electrificación está ocurriendo y eso es una cosa que cada día se ve más acelerado. Hoy vemos, por ejemplo, que tenemos más celulares, más tabletas. Hoy vemos de que los chicos terminan muchas veces viendo más de Netflix que yendo o saliendo al parque a jugar. Obviamente esta electrificación está creciendo de una forma extremadamente acelerada y por desgracia te puedo ir adelantando, Valeria, no tenemos suficiente dinero para poder aprovechar o mantener ese ritmo de inversión. Ahora, Gonzalo, vamos a suponer que se da un giro en la política energética y nos abrimos más a la participación de empresas privadas en energía renovable. ¿Cómo cuánto tiempo toma que veamos un impacto? Porque de repente pensamos en, mira, bueno, nos abrimos energía renovable y ya pasado mañana estamos listos y ya pasado mañana vamos a poder cumplir con nuestras metas y ya pasado mañana vamos a tener toda esta energía que se necesita con la calidad en la que se necesita. Y pues eso no es cierto. O sí es cierto, Gonzalo, ¿cuándo vamos a poder ver los resultados de un viraje en caso de que se diera de la política energética? Mira, hay cosas de corto plazo que sí se pueden hacer y el mejor ejemplo es de que las plantas que ya están construidas, estos 1000 megawatts, se pudieran incorporar de una manera relativamente rápida. Estoy hablando quizá entre 8 a 12 semanas. Es relativamente rápido poder hacerlo, pero no resuelve los grandes problemas. Eso suena rapidísimo. Sí, es correcto, pero aquí hay que entender una cosa muy importante. Eso significaría echar para atrás la política energética que llevó la administración del presidente López Obrador. Ahí tenemos que entrar entonces quizá a jugar un poco al vidente para saber si va a haber un rompimiento, un cambio sustancial en la política energética. Pero no juguemos al vidente, Gonzalo, porque los podcasts políticos le tocan a bote pronto. A nosotros nos toca pensar en, bueno, vamos a suponer que sí se da este viraje. ¿En cuánto tiempo veríamos resultados importantes? ¿En cuánto tiempo revertiríamos o cuánto tiempo podríamos ya hablar de que México está tomando en cuenta la transición energética, yéndonos hacia la generación de energía de fuentes renovables o limpias? Yo te diría, si somos apegados a lo que está hasta ahorita, que se ha prometido la continuidad, si tomamos ese supuesto, sí hay muchas avenidas para poder incorporar relativamente esta energía. Una sería justamente, como te digo, incorporar las plantas que ya están construidas y se pueden hacer modelos contractuales para que en lugar de vender un mercado, se lo vendan a la CFE, una especie de maquila, si lo queremos llamar de esa manera. Construir muchas cosas, principalmente por el lado de la transmisión, que es un monopolio de la CFE. En ese sentido, sí, por desgracia, algunas líneas muy importantes nos estarían llevando
entre 15 a 18 meses, tan solo para hacer algunas cosas importantes. Te estoy hablando de que son los tiempos más acelerados de que es una asignación directa con tal compañía y se negocia sobre la marcha las otras. Ahora, todo esto es en un marco de una demanda que sigue creciendo. Habiendo dicho eso, es muy probable entonces de que nos llevaría entre 4 a 5 años poder justamente empatar nuestra demanda eléctrica con la generación o lo que nos hace falta de generación. Ahorita tenemos algo muy cercano a estar con un déficit. Obviamente construir esos 4 o 5 años de construcción constante, también hay que decirlo, te va a llevar cerca de 2.500 a 3.000 millones de dólares por año. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más, Valeria, porque en los planes que ha anunciado la nueva administración estaban hablando de 3.000 millones de dólares en total de todo el sexenio. Así que es muy probable de que en el corto plazo estemos viendo todavía apagones generalizados, extendidos, pero de manera constante. Ay, pues ojalá, Gonzalo, que la boca se te haga chicharrón y que podamos que no tengamos esos apagones ni en el ámbito de las personas físicas y tampoco, desde luego, en el ámbito de las personas morales, de las empresas, porque hoy hablamos muchísimo de nearshoring, que más allá de que el fenómeno sea real o sea prácticamente un tema de moda, pues sin energía simplemente no vamos a poder ni crecer. Ya olvídate ni crecer debido al nearshoring, ni crecer. Así que, Gonzalo, ojalá que podamos ir teniendo una mayor capacidad de generación y ojalá, todavía más, ojalá que esta capacidad de generación venga de las fuentes que el planeta y el país necesitan. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar en Peras y Manzanas. Y a todos, nos seguimos escuchando por aquí. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.